Claramente, yo solo era un campesino pobre, un huérfano, y aún así compré una mansión en la zona más cara, incluso haciendo que el hijo de un magnate financiero fuera mi chofer. Todo por culpa de la inundación de hace 6 años, que arrasó no solo con mi pequeño restaurante, sino también con la última pizca de inocencia en mi corazón. Yo había sido la hierba más insignificante entre el lodo, y ella, por siempre, la flor en la cima de la montaña. Pero el destino es cruel. Cuando su familia cayó en la ruina, cuando su primer amor, Verónica, aún la añoraba pero se alejaba, yo, de manera inesperada, entré en su vida. Abrimos juntos un pequeño restaurante frente al mar. Aunque la vida era humilde, cada mañana verla con el delantal, ocupada en la cocina, era mi mayor felicidad. El restaurante poco a poco se volvió famoso. Un lugar de check-in para la gente en las redes. Yo creía que esos días tranquilos durarían para siempre. Hasta que un día, mientras limpiaba las mesas, sonó mi teléfono. En la foto que José le había enviado a ella, una mano sosteniendo rosas en el aeropuerto. Al lado una silueta familiar con una chaqueta. En la segunda foto, su sonrisa y las manos entrelazadas de ambos me atravesaron los ojos. El mensaje acompañante decía: David, te han puesto los cuernos. Palabras que fueron como cuchillos en el corazón. Me forcé a responder que solo era su primo. Pero al dejar el teléfono, mi mano seguía temblando levemente. Fuera de la ventana, las olas golpeaban la orilla, y mi corazón se hundía hasta el fondo del mar. Con una sonrisa fingida, seguí atendiendo a los clientes del restaurante. Hasta la noche, pasadas las 10, después de despedir al último cliente, mi cuerpo agotado regresó a la mansión de 5 pisos en el pueblo pesquero. Esa casa frente al mar era la herencia que mis padres me habían dejado. Más tarde, con el dinero ganado, la renové. Últimamente, muchos han ofrecido $2 millones para comprarla y convertirla en un homestay, pero siempre me niego. Siempre sentí que este lugar debía ser el puerto eterno para mí y Verónica. Tras ducharme, acostado en la cama, me quedé mirando al techo. Ya entrada la medianoche, escuché a Verónica empujar la puerta y entrar. Su fragancia intensa llenó de inmediato la habitación. El maquillaje impecable y un conjunto estilo Chanel la hacían brillar. En sus manos, un ramo de capuchinos roses. Y en su rostro una alegría imposible de ocultar. Flores para ti, puedes ponerlas en el restaurante como adorno. Yo sonreí a la fuerza. Son preciosas. La miré arreglando el ramo con entusiasmo. Una felicidad que nunca le había visto. El sonido del agua en la ducha retumbaba. Pero mi mente seguía atrapada en las fotos que me habían enviado. El tic-tac del reloj se volvía nítido en la quietud de la noche. Cuando Verónica salió con el cabello mojado, las gotas resbalaban por las curvas perfectas de su cuerpo. Se aferró a mi brazo con naturalidad. Pero yo, sin querer, me aparté un poco. Sus dedos trazaron círculos en mi pecho. Sus ojos almendrados me observaron con duda. Y recién entonces noté mi comportamiento extraño. Antes del amanecer, me levanté de la cama. Verónica aún dormía profundamente. No pude evitar contemplar varias veces su bello rostro. Sus largas pestañas temblaban como si soñara algo. Con cuidado le acomodé la manta, temiendo despertarla. Cerré la puerta suavemente y fui directo al restaurante. A preparar los ingredientes. El pueblo pesquero seguía cubierto de niebla. Solo el sonido del mar acompañaba mi silueta atareada. Al pasar la hora punta del almuerzo, por fin pude suspirar de alivio. Tumbado en una silla frente al local, disfrutando la rara tranquilidad, el sol cálido sobre mi cuerpo. Al abrir distraídamente las redes, apareció una publicación de López. Quise pasarla por alto, pero mis dedos no me obedecieron y toqué la foto. Era la mesa de nuestro restaurante, con la frase: un reencuentro con alguien de siempre. Después de tanto, sigues siendo tú. En la esquina reconocí de inmediato el lugar. Antes de mirarla bien, la publicación desapareció. En ese instante, me llegó un mensaje de Verónica, preguntándome si estaba ocupado. Me quedé mirando la pantalla mucho rato. El sonido del mar lejano parecía burlarse de mis dudas. Al final, respondí que estaba muy ocupado y no había visto el móvil. Y añadí un emoticón adorable. El viento marino, húmedo y salado, pasó rozándome, y mi pecho se apretó. La silla se balanceaba suavemente, como mi ánimo incierto en ese momento. El destino ya había sembrado la tragedia. La reconciliación entre Verónica y López. En realidad, no era sorpresa. El tiempo retrocedió hasta la secundaria. Allí comenzó la historia de los tres. En esa escuela de élite, los alumnos se dividían en 3 grupos. Los nacidos con cucharas de oro, los pobres que luchaban contra las adversidades, y los de la élite que tenían dinero y esfuerzo. Verónica y López pertenecían al primer grupo. Yo, un pobre cualquiera, representaba claramente al segundo. Verónica era la joya en la palma de la mano del presidente de un famoso grupo. La reina del instituto, rodeada y admirada por todos. Yo, un huérfano del pueblo pesquero, sobrevivía con los pocos ahorros de mis padres y los cuidados de mi abuela. Apenas logré terminar la secundaria. Cuando mi abuela falleció, me convertí por completo en beneficiario de ayuda social. Sin nadie en el mundo. Tal vez gracias a mi cara aceptable. Me volví inesperadamente el
chico de los recados, de Verónica. Cuando tenía sed, yo traía agua. Cuando tenía hambre, ya le había reservado un restaurante de lujo. En el juego ambiguo entre ella y López, yo solía ser el instrumento para provocar celos. López Cruz, aunque su familia ya no era tan poderosa como en su apogeo, seguía siendo un auténtico joven de la alta sociedad. El año de los exámenes de ingreso a la universidad, todo se desplomó. Los padres de Verónica fueron encarcelados por delitos financieros, y la empresa familiar colapsó. Ese mismo mes, López partió al extranjero, rompiendo todo contacto en el país. Los hijos de papá que antes rodeaban a Verónica se apartaron, temiendo verse implicados. Solo yo, un muchacho sin nada, me convertí en su único apoyo. Después de todo, alguien que no tiene nada, ¿qué más podría perder? Cuando el sello judicial apareció en la puerta de la mansión de los Martínez, Verónica ya no tenía hogar. Se mudó a una casa vieja y destartalada, y una noche casi fue asaltada. Fue entonces cuando recibí su llamada, con la voz entrecortada, sin decir una palabra más. Corrí hacia ella. Aquella noche, temblaba acurrucada en mis brazos. Sus lágrimas empapaban mi camisa. Al ver su expresión aún marcada por el miedo, mi corazón se ablandó, y la llevé a la vieja casa en el pueblo pesquero. Al principio, dormía en la sala de estar, pero poco a poco la distancia entre nosotros se fue acortando, hasta que finalmente se trasladó por completo a mi habitación. Una noche, bajo el influjo del alcohol, apareció con un camisón de seda, las mejillas ruborizadas con un encanto irresistible. Sus ojos brillantes y húmedos me miraban fijamente, y con voz mimosa susurró que quería ser mi novia. La razón me decía que estaba borracha, pero cuando ella me besó primero, toda contención se desvaneció en el aire. Todavía recuerdo con claridad la imagen de Verónica, desabrochando uno a uno los botones de mi camisa, mordiéndose el labio inferior con seducción. Esa noche, nos aferramos el uno al otro hasta el amanecer. Aunque sabía que ella aún no me amaba de verdad, no me importaba. Tenerla ya era la mayor fortuna de mi vida. Para mantenernos, me hice cargo del pequeño restaurante que había dejado mi abuela. De día estudiaba, de noche trabajaba. La vida era algo precaria, pero nunca fui tacaño con ella. Verónica también era considerada. A menudo venía a ayudar en el local. Sin embargo, en la quietud de la noche, en la forma en que miraba a lo lejos, siempre leía una añoranza imposible de soltar. En ella seguía habitando el orgullo de la hija de buena familia. Prefería cortar toda comunicación con López, antes que dejarle ver su situación actual. Quería conservar en su recuerdo la imagen más hermosa, aunque no podía evitar espiar los chats de grupo y sus redes sociales, temiendo perder cualquier noticia de él. Yo lo sabía bien, pero nunca lo desenmascaré. Tener a Verónica ya era un regalo divino. ¿Qué más podía pedir? Al inicio, mantenía cierta distancia, pero poco a poco se mostró más cómoda conmigo. Cada fin de semana, al abrir la puerta de la habitación, siempre me encontraba con un escenario romántico que ella había preparado bajo la luz de las velas. Vestida con ropa de dormir sugerente, se recostaba perezosa en la cabecera de la cama esperándome. Nuestra compenetración en ese aspecto era inusitadamente alta, y solíamos perdernos juntos hasta el alba. De día, ella se dedicaba a la lectura, yo, a estudiar y administrar el restaurante. A medida que el negocio prosperaba, llegaba a ganar decenas de miles de dólares al mes. La vida, aunque sencilla, estaba llena de calidez. Verónica también trabajaba, y de vez en cuando me compraba pequeños regalos que me reconfortaban. Pero el giro del destino llegó de manera inesperada. Un equipo de rodaje la seleccionó, y emocionada me llevó a cenar a la luz de las velas para celebrarlo. Cuando la serie en la que actuó se volvió popular, pudo empezar a comprarse ropa bonita por sí misma, y tampoco olvidaba regalarme trajes y corbatas. Justo cuando creí que por fin nuestra vida entraba en una rutina estable, la noticia del regreso de López al país cayó como una piedra en un lago en calma. Ese día, Verónica recibió una llamada y salió corriendo. Ni siquiera tuvo tiempo de ponerse lápiz labial. No mucho después, la foto que me envió José me hizo fumar medio paquete en el balcón de un tirón. El cenicero lleno de colillas era un reflejo de mi propio desorden interior. De pronto, sonó el teléfono. Era López. Me citó en un club exclusivo. Al empujar la puerta, lo vi sentado junto a los ventanales con un traje impecable. Sus gafas de montura dorada reflejaban una luz fría. Comparado con él, mi único conjunto deportivo parecía ridículamente fuera de lugar. Con fingida elegancia, me ofreció un cigarrillo, y un camarero se apresuró a encenderlo. Lo que Verónica necesita ahora es un recurso que le ayude a ampliar su círculo social, no un simple cocinero aferrado a un restaurante cualquiera. Mientras hablaba, se acomodaba las gafas, su tono impregnado de condescendencia. Luego colocó una tarjeta bancaria sobre la mesa. El dinero que hay aquí es la compensación por los años que la cuidaste. Miré largo rato por la ventana, y de pronto recordé el día en que la familia Martínez se vino abajo. Cuando Verónica, encogida en una esquina del apartamento, temblaba al llamarme, apagué el cigarrillo y pregunté con frialdad: ¿y en aquel entonces, dónde estabas tú, cuando ella más te necesitaba? Su expresión se tensó,
aunque enseguida se recompuso con aires de superioridad. Estaba luchando por nuestro futuro. Casi solté una carcajada al verlo tan engreído. La gran suma de esa tarjeta ni siquiera alcanzaba para pagar el agua de un mes en mi restaurante. Le lancé la tarjeta con fuerza. El golpe dejó un rasguño en su traje hecho a medida. De inmediato, sus guardaespaldas me redujeron contra el sofá. López se levantó despacio, la punta de su zapato rozando mis ojos. Tú, un pobre diablo, ¿crees que puedes competir conmigo? Me miraba como quien contempla a una hormiga. Aturdido, regresé al restaurante, sabiendo bien que esa relación estaba a punto de terminar. Pero de noche, Verónica seguía volviendo. Desde atrás, me preguntaba suavemente por el negocio. Cada vez que me veía ensimismado, se acercaba a mimarme, reprochándome por ser tan distante últimamente. Mientras tanto, el acoso de López se volvía insoportable. Desde amenazas por teléfono, hasta enviar matones a causar problemas en el local. En nuestro 6º aniversario, preparé obstinadamente una cena a la luz de las velas. Incluso envolví con cuidado un regalo. Aquella noche, Verónica regresó temprano por una vez, y apenas cruzó la puerta me abrazó con fuerza. Pero el aroma de un perfume masculino extraño en su cuerpo hizo que mi corazón se precipitara al abismo. Al verla atender con apuro una llamada y salir con la excusa de una amiga, yo solo pude masticar pan frío de manera mecánica. Los palillos temblaban en mis manos, a punto de caerse. Después de limpiar la mesa, bebí cerveza solo. El teléfono vibró de repente. En la foto que me mandó López, Verónica se apoyaba cariñosamente en su hombro. Frente a ellos, una botella de vino extranjero, que costaba medio año de mis ingresos. Bajo la luz del candelabro de cristal, su sonrisa me resultaba extraña. La cerveza helada descendía por mi garganta, pero no apagaba la amargura en mi interior. Fuera de la ventana, las gotas de lluvia repiqueteaban contra el cristal, como mi corazón hecho pedazos. La llamada a Verónica tardó 40 segundos en ser atendida. En el extraño silencio al otro lado, incluso escuché la respiración triunfante de López. La pantalla del teléfono se resquebrajó, y esas grietas parecían marcarse en la palma de mi mano. Las alertas de tormenta que repetía la televisión no hacían sino burlarse de mí. Caí en la cama, los recuerdos desbordando sin control. La playa al atardecer, Verónica alzando el rostro. Ella me preguntó cuándo me casaría con ella. En ese momento, la miré seriamente a los ojos y le dije: debes pensarlo bien, no dejes que algún día te arrepientas. Esa promesa firme aún resuena en mis oídos. Pero la verdad es que, justamente a la medianoche de nuestro 6º aniversario, ella estaba en brazos de otro hombre. Cuando las manecillas del reloj coincidieron en el número 12, entendí lo que significaba que el tiempo cambiara y que las cosas se desvanecieran. Empaqué mi equipaje bajo el golpeteo de la lluvia sobre el alero. El instante en que cerré la puerta del restaurante, el sonido seco de la cerradura marcó un punto final. La pequeña villa que guardaba tantos recuerdos, al final no fue más que un título de propiedad en manos del arrendador. En el aeropuerto, José miró vacilante mi maleta. Al despedirnos, me dio una fuerte palmada en el hombro. Todo lo que no alcanzó a decir se convirtió en un simple deseo de buena suerte. Cuando el avión atravesó las nubes, la ciudad de Puerto Vallarta se fue encogiendo poco a poco, hasta quedar en un punto en el mapa. Cerré los ojos, dejando que el rugido de los motores sepultara el pasado entero. Verónica, de verdad merece un futuro mejor. Pero cada vez que imagino que será al lado de López, siento como si una roca pesara sobre mi pecho. Después de instalarme, Yamal, mi mejor amigo de la universidad, llegó en un 911 reluciente para recogerme. Heredero de una familia adinerada, con un cigarrillo en los labios. Me miró frunciendo el ceño. ¿Qué haces apareciendo de repente en mi puerta? No me digas que peleaste con tu noviecita. Exhalé un aro de humo sin responder. Él entendió enseguida y cambió de tema. Ya te lo dije, deberías venir a trabajar conmigo. Con esa cabeza tuya, quedarte enterrado en ese pueblito de pescadores es un desperdicio. Antes de que pudiera reaccionar, Yamal pisó el acelerador y me llevó a un complejo de lujo en el centro de la ciudad. Con la seguridad de quien conoce el lugar, me condujo arriba. Dejar esta casa vacía sería un desperdicio. Solo necesitas pagar un alquiler simbólico. Yo, en silencio, revisé el teléfono. Con más de 2 millones en la cuenta, le transferí sin pensarlo 120.000. Yamal se quedó mirando el historial de transacciones. Casi se atragantó con el cigarro y tartamudeó. Hermano, entonces que sea el alquiler de 2 años. Mi equipaje era tan pobre que daba pena. 2 maletas contenían toda mi vida. Esa misma tarde me mudé del hotel al nuevo apartamento. Tendido en el sofá, aburrido, empecé a deslizar noticias en el móvil. De repente, un titular me golpeó. Fuertes lluvias en Puerto Vallarta habían provocado inundaciones. En las imágenes, el agua turbia había tragado la mitad del pueblo pesquero. El pequeño restaurante de antaño ya no era más que un cartel flotando. Sentí alivio por haberme marchado a tiempo. Pero de pronto la cámara enfocó a la zona restringida. Una silueta conocida: Verónica. Ella, fuera de sí, intentaba lanzarse al pueblo anegado. 2 guardias la contenían con esfuerzo,
Pero ella seguía forcejeando, arrodillada en el barro, llorando hasta arruinar su maquillaje. Su representante trataba desesperadamente de cubrir las cámaras de los reporteros. El siguiente vídeo que me envió José mostraba a Verónica gritando con la voz rota. Él todavía está allí dentro. Estoy segura. Cuando el agua por fin retrocedió, los equipos de rescate solo sacaron cuerpos sin vida. José me preguntó con cautela si debía contactarla. Miré la pantalla. López seguía junto a Verónica, sin despegarse un instante, y al final solo negué con la cabeza. Quizá esta catástrofe inesperada era, en realidad, el punto final que el destino había escrito para nuestra historia. Los comportamientos extraños de Verónica en las redes la volvieron el centro de atención, despertando innumerables rumores, hasta que su representante emitió un comunicado, explicando que un familiar suyo en el extranjero había sufrido un accidente. Y por eso había rechazado todas las notificaciones. Decir que no estaba triste sería mentira. Al fin y al cabo, 6 años compartiendo cada día y cada noche seguían presentes con claridad. Pero, más que nada, era una sensación de liberación. Esos años de espera humillante, por fin podían llegar a su fin. Me volqué por completo en la nueva empresa de comunicación que acababa de fundar. Gracias a la amplia red de contactos de Yamal en el sector, la compañía pasó de ser un pequeño grupo que compartía oficina alquilada a convertirse, en apenas 2 años, en una empresa con sus propios pisos de oficinas. Aquel joven heredero que cambiaba de novia como de camisa, ahora era mi socio más compenetrado. O bien estábamos en la sala de juntas discutiendo propuestas, o bien en la mesa con unas copas conversando. Él siempre bromeaba: si seguimos tan pegados, los demás de verdad pensarán que he cambiado de gustos. De vez en cuando, también intentaba sonsacarme sobre mi pasado, pero cada vez yo respondía con evasivas. Y con el tiempo, dejó de insistir. Más adelante, vi por casualidad un post de López en sus momentos. Resulta que López y Verónica se habían comprometido en el hotel más lujoso de Puerto Vallarta. Verónica llevaba un vestido de alta costura. Parecía la viva imagen de aquella señorita distinguida de antaño. Así es, esa era la Verónica más hermosa, justo en el momento en que su carrera estaba en pleno auge. Ella decidió hacer pública su relación, y su pareja no era otro que el nuevo, pequeño presidente de la familia Cruz. Recién regresado al país, el evento causó un gran revuelo en internet. Apagué el teléfono. Yamal apareció en mi casa con varias botellas de licor. Al abrirle la puerta, me miró con ojos cargados de compasión. Amigo mío, te han puesto los cuernos. Se abrió una botella de licor él mismo. Me sirvió una copa y se bebió otra de un trago. Esa chica aún tiene gracia. Si aceptó venir, quizá todavía le queda algo de conciencia. No lo menciones más. En aquel entonces yo solo quería pagar mis estudios. Ya pasó. Bebí de un trago mi copa. Yamal, cada vez más indignado, chasqueó la lengua. De verdad que eres demasiado bueno, demasiado paciente. Si hubiera sido yo, ya habría ajustado cuentas con esa pareja de adúlteros. De lo contrario, no me llamaría Lamine. Sonreí, levantando la copa. Claro, ¿quién eres tú? El joven maestro Lamine, famoso y temido. Yo en cambio solo soy un hombre común. ¿Cómo podría enfrentarme a ellos? Yamal encendió un cigarrillo, torció la boca. David, no te burles de mí. Yo subo gracias a mi familia. Tú, en cambio, empezaste solo, y en 2 años levantaste una empresa. En cuanto a capacidad, eres tú el más fuerte. David es el fuerte. Le di un puñetazo amistoso. ¿Te tomaste algo raro? Me devolvió el golpe, riendo. Dime en serio, lo de López y Verónica. ¿De verdad piensas dejarlo pasar? Miré la copa sobre la mesa, pensativo. ¿Y si no los dejo en paz? ¿Qué? Él levantó la suya, la chocó con la mía, con una mirada altiva e impredecible. No sé por qué, aquella sonrisa me pareció significativa. ¿Y quién diría que el reencuentro con Verónica llegaría tan pronto? Mi empresa invirtió en una novela adaptada a película, de paso para promocionar a algunas jóvenes actrices. El director presentó la lista de casting. Ni la miré, se la cedí toda a Yamal. Él no objetó nada, pero sus ojos me miraban con cierta intención. El rodaje comenzó en los estudios. Fuimos a la visita de rigor. El set estaba lleno de ruido. El director gritaba afónico por el megáfono. Esa toma otra vez, allá denle 2 horas más. No sé qué le dio a Yamal esa mañana. Insistió en que me arreglara y hasta mandó hacerme un traje a medida. En el camino, muchas miradas se fijaban en nosotros. Las actrices más populares se acercaron a charlar. Yo me sentía incómodo, mientras Yamal lo disfrutaba. Señor Yamal, señor David, esta noche hay fiesta de inicio. ¿Quieren acompañarnos? El asistente de dirección vino solícito. Iba a rechazar, pero Yamal aceptó enseguida. Delante de todos, no tuve más remedio que asentir con una sonrisa. ¿Te tomaste algo raro, Rey? Ya lo entenderás. Sonrió con misterio. Por fin llegó la fiesta nocturna. Entonces comprendí la intención de Yamal. Llegamos los últimos. Al entrar, vi a Verónica. Nuestras miradas se cruzaron. El director nos invitó a la mesa. Tal vez había cambiado demasiado, porque ella no me reconoció al instante. El joven de sudadera,
Ahora vestía traje fino, peinado impecable, y con la elegancia adquirida al lado de Yamal. Aquí tenemos al director general David, nuestro inversor, y al director general Lamine Yamal. Un aplauso sonoro estalló. Verónica se levantó bruscamente, me miró largo rato. Su representante, tirándole del vestido, disimuló. Verónica había escuchado hablar de ustedes desde hace tiempo. No esperaba que fueran tan jóvenes. Seguro la sorprendió demasiado. Tras la señal de su agente, ella asintió, levantó la copa. Verónica brinda por ustedes dos. Gracias por la confianza. Bebió de un trago, con los ojos enrojecidos. Yamal me miraba divertido. Yo mantuve la calma, devolviendo un leve gesto. Durante el banquete, una actriz tras otra venía a brindar. Me costaba rechazarlas. Verónica permanecía en silencio, mirándome absorta. Su representante la instó varias veces. Al fin se levantó, caminó hacia mí. David. Su voz quebrada. Hace mucho que no nos veíamos. Yo sonreí, esperando algo más, pero Yamal me dio una palmada en el hombro, sugiriendo marcharnos, y me arrastró fuera. En el coche, me miró alarmado. ¿Con que esa era la razón de tus rarezas estos días? Levanté una ceja. Yamal soltó humo. Reencontrarse. Pero ahora con un estatus tan distinto. Será un tormento para ella. Eres un niño. Reía carcajadas. Y sin embargo, de algún modo, Verónica consiguió mi número, y me citó en un café. Al principio pensé rechazar, pero tras pensarlo, acepté. En la sala privada, me había esperado largo rato. Apenas me senté, lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Por qué? ¿Por qué? Creí que estabas muerto. La miré, sin sentir nada en mi interior. ¿Muerto? ¿No habría sido mejor? Así ustedes y López podían estar tranquilos. Ella se quedó helada, llorando con desesperación. ¿Tú? ¿Lo sabías todo? ¿Qué me falta por saber? Respondí frío. Ella balbuceó nerviosa. No es así, yo pensé que estabas muerto. Por eso me comprometí con López. Y antes de eso, curvé los labios, sentado allí viendo su actuación. Ya no tenía sentido. Me levanté para irme. ¿Aún me amas?, preguntó, entre sollozos desesperados. Negué con la cabeza y me alejé. Cuando la esperanza se rompe, el amor deja de existir. Ella me abrazó por detrás, llorando. No te vayas, ¿puede ser? Giré el rostro, implacable. Señorita Verónica, ahora usted ya está comprometida. Aunque estemos en privado, esto no es apropiado. Con los ojos rojos, sollozó. Lo siento, me equivoqué. David, López no me trata bien. Solo me ve como un juguete. Tiene a muchas otras mujeres. Muchas. Ahora mismo ya tiene otra. Yo no lo soporto más. Ahora tú eres más fuerte que él. Entonces, ¿podrías llevarme contigo? Él no se atrevería a hacer nada. Le quité las manos. Sonreí con frialdad. Es demasiado tarde. Abrí la puerta y me marché, dejándola allí, paralizada. Más tarde, cuando vi que en internet aparecían continuamente comunicados de cuentas de marketing, comprendí por qué Verónica se había arriesgado a dejar que los paparazzi la captaran viéndose conmigo una vez. Se difundieron rumores de que López aparecía repetidamente junto a la cantante en ascenso Lucía, entrando y saliendo de bares a medianoche. Precisamente por Lucía, Verónica se quedó rápidamente en el olvido. El padre de Lucía era director general de un grupo empresarial con cierto renombre. Y ella misma era considerada una señorita de familia acomodada, comparada con Verónica, cuyo hogar había caído en la bancarrota hacía tiempo. La posición de Lucía era infinitamente más alta. Además, Lucía tenía un aspecto parecido al de Verónica, pero más joven, con un aire seductor y encantador. Así, en poco tiempo, eclipsó por completo a Verónica. La familia de Lucía y la de López podían considerarse de puerta equivalente, por lo que la gente se entusiasmó en emparejarlos. En una cena, me encontré de nuevo con López. Él conservaba la misma arrogancia de antaño, como si nadie pudiera comparársele. Lucía lo abrazaba con gran familiaridad, pero sus ojos vagaban nerviosos, como buscando algo. Curiosamente, ese día Yamal no me acompañaba. Cuando López me vio, indicó a Lucía que fuera a socializar con otros, y se acercó a mí con una copa. David, ¿cuánto tiempo sin vernos? Sonreí. Sí, ha pasado mucho tiempo. Hablaba con cortesía, muy distinto al joven arrogante de años atrás. El López de antes era inmaduro. No entendía las cosas. Espero que el señor David no lo tenga en cuenta. En efecto, su actitud ahora y la de hace unos años eran como de la noche al día. Como si supiera hablar como hombre con los hombres, y como demonio con los demonios. Yo mantuve la sonrisa social. Él entonces sacó una invitación. El próximo domingo me caso. Espero que el señor David pueda asistir. Aquel servilismo me resultó cómico. En la tarjeta estaban claramente los nombres de López y Lucía. Yo había pensado que lo suyo era solo una estrategia, que en el corazón de López aún quedaba Verónica. Pero en tan solo unos días, todo lo que había pertenecido a Verónica pasó a ser de Lucía. Miré atónito el nombre en la invitación, sin sentir la menor emoción. En ese momento, Yamal llegó con una copa de champán, sonriendo, y me arrebató la tarjeta de las manos. Dios mío, ¿Lucía no era aquella mujer? Se quedó un instante sorprendido. Se le trabaron las palabras.
Luego soltó una carcajada y me espetó. ¿De verdad vas a soportarlo? Me encogí de hombros con picardía. No pasa nada, mientras él sea feliz. Yamal siguió con la mirada a la espalda de López alejándose. En sus ojos brilló un destello sombrío. En estos años, he asistido a incontables banquetes. Quizá por haber vivido junto al mar, contemplando demasiadas veces el ir y venir de las mareas. Ya no me quedaban esperanzas. Solo la serenidad tras caer una y otra vez en los abismos. Bebí un sorbo de champán. Todo no era más que polvo pasajero. Mi vida transcurría tranquila, sin sobresaltos, más que los fríos números del banco. Me importaban los atardeceres que se demoraban un poco más. Las ciudades llenas de sol. En mi teléfono empezaron a aparecer números de contacto de chicas desconocidas. Todas habían llegado de otros lugares para trabajar en esta ciudad. Me confiaban sus penas. Se quejaban de que sus novios no eran ricos de segunda generación. De que sus piernas no eran lo bastante largas o sus rostros lo bastante hermosos. Yo no respondía, solo miraba en silencio por la ventana. Últimamente, Yamal se mostraba muy enigmático. Aunque habíamos quedado para jugar al golf, al final nunca aparecía. Cuando lo llamaba, solo decía que estaba ocupado con asuntos personales. Yo no le di importancia, y jugué solo en el campo. Por casualidad, vi en las noticias que las acciones del Grupo Cruz caían en picado, rozando el límite de suspensión. Calculando por encima, la familia Cruz había perdido al menos decenas de millones. Mientras yo descansaba en el balcón contemplando el atardecer, Yamal llegó con una copa de vino tinto en una mano y la otra sobre mi hombro. Riendo, las acciones de los Cruz, si yo quiero, en 7 días las puedo hundir hasta sacarlas del mercado. Bebió un sorbo, con aire triunfal. Yo suspiré, no hace falta que armes tanto alboroto por mí. Ya estoy cansado de muchas cosas. A tipos payasos como López, ni siquiera los tengo en cuenta. A ti puede no importarte. Pero yo no permitiré que mi buen amigo sea humillado. Quiero que López caiga del cielo a la tierra, y si no es al infierno, no me quedaré tranquilo. En los ojos de Yamal brillaba una pasión desquiciada. El vino tinto corría espeso, rojo como sangre fresca. En esta ciudad, con tú y yo basta. Pero tener a unos bufones como López para animar, ¿no resulta divertido? Se sentó cruzando las piernas en el sofá. Arrogante, a tu edad deberías encontrar una buena mujer y casarte. Con tanto dinero, no vas a gastarlo solo. Me giré, encendí un cigarrillo, inhalé. Quizá no tengo la fortuna de una buena mujer, pero me gusta mi vida actual, libre, sin ataduras. Yamal soltó una carcajada. Está bien, mañana habrá otra fiesta. En aquel momento había muchas señoritas hermosas. Tienes que venir, dijo Yamal sonriendo. Quizá encuentres a alguien que encaje contigo. Yo no respondí, solo alcé la vista al cielo. El clima en San Pancho parecía siempre extraño, cambiante. Hacía un momento brillaba el sol. Ahora empezaban a caer unas gotas de lluvia. Al día siguiente, en el Hotel 5 Estrellas de San Pancho, durante la época de las concesiones británicas, un comerciante inglés había construido este hotel de primer nivel en San Pancho. Desde los años 30 del siglo pasado hasta hoy, siempre había recibido a personajes de renombre. El estacionamiento del 9º piso estaba lleno de autos de lujo. Yamal y yo descendimos de un Rolls-Royce Phantom. Personas vestidas con gran elegancia, mostrando su posición distinguida, aparecieron ante mis ojos. ¿Qué opinas de este lugar? ¿Va con tu estilo?, preguntó Yamal con una sonrisa enigmática que me inquietaba un poco. Fruncí el ceño. ¿Qué traes entre manos esta vez? Ya lo verás al llegar. Te he preparado una gran sorpresa. Yo sabía que a Yamal le gustaba jugar, y además a lo grande. Pero a mí no me gustaba presumir, ni mucho menos enredarme con esa gente llamada alta sociedad, para no acabar metido en escándalos amorosos. Llegamos al centro del hotel, una construcción típica inglesa de principios del siglo pasado. El salón principal, antaño impregnado de la nostalgia de los años del alcohol, ahora estaba dispuesto como un salón de cócteles. Sonaba la melodía de un piano. Miré hacia allí. Un piano clásico. Un joven vestido de traje movía los dedos sobre las teclas. Era nada menos que la gran estrella del piano, Pedro. En el mundo del espectáculo, Pedro era ya una celebridad, con honorarios mínimos de 1 millón. Me sorprendí. Si esta fiesta la había organizado Yamal, esta vez había gastado una fortuna. La velada comenzó y la gente fue entrando. Las mujeres vestían principalmente de rojo, negro y blanco, ropas reveladoras, sensuales en exceso, todas queriendo ser el centro de atención. Pero no sabían que, en este lugar, en realidad no existía un centro de atención. La verdad, López me resulta insoportable. Te robó a tu novia. Ahora la deja por otra mujer y todavía tiene la desfachatez de enviarte la invitación. ¿No ves lo que eso significa?, dijo Yamal mientras bebía champán y observaba mi expresión, queriendo descifrar mis verdaderos sentimientos. Lo que es mío seguirá siéndolo. Nadie puede quitármelo. Lo que se llevan no me pertenecía. Sabía que Yamal aún guardaba rencor por el abandono de Verónica, pero él no comprendía que yo ya lo había dejado atrás. Aún así, como amigo, no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo me humillaban. Yamal dejó la copa de champán y me llevó al centro de la fiesta.
Aquella velada la organizaba él mismo, y era más fastuosa que cualquiera en la que hubiera estado. Tan solo alquilar el edificio un día costaba al menos $1.000.000. Al avanzar hacia el centro, de inmediato varias señoritas se acercaron a saludar. Señor Yamal, qué joven y apuesto es usted. ¿Nos da su número de teléfono? Yamal, en efecto, era muy querido por las mujeres, no solo por su posición, sino también por su carácter abierto y excesivamente franco. Ellas lo rodeaban, sabiendo bien que no habría resultado, pero aún así se lanzaban como polillas a la llama. Este es mi buen amigo David. Estoy seguro de que todos lo conocen, ¿verdad? Como siempre, Yamal me presentó a todos, como si temiera que yo me escondiera en la sombra. Al saber que era amigo de Yamal, empezaron una tras otra a pedirme el Instagram, a intercambiar contactos. Yo no me negué, porque entendía que era la buena intención de Yamal. La fiesta fue alcanzando su clímax. Entre la suave música de piano, las parejas levantaban sus copas, con miradas astutas y sonrisas cargadas de cálculos. Quizá, después de esta noche, muchos encontrarían socios o compañeros de cama. Últimamente he invertido en un proyecto y ya hemos recaudado $3.000 millones. La tasa de retorno puede llegar al 300%. La fiesta de hoy es para celebrar este éxito, anunció Yamal. Sus palabras causaron de inmediato un alboroto. En efecto, la era digital había traído consigo el auge de los negocios. Surgieron innumerables genios financieros, permitiéndonos aprovechar oportunidades en la era del amor y la tecnología. Pero al mismo tiempo, esto sin duda provocaría una nueva ola. Ese proyecto ya había atraído la atención de muchos magnates del sector. Si triunfaba, transformaría toda una época. La multitud miró a Yamal con asombro, sus ojos llenos de impacto y admiración. Resultaba que organizó la fiesta para presumir, para exhibir su logro en el mundo financiero. En ese momento, una silueta hermosa apareció ante mis ojos. Lucía. Vestía un vestido de gala negro que realzaba sus curvas ardientes. Al ver la expresión de Yamal, se mostró sorprendida. $3.000 millones. Para ella, era una cifra astronómica. Lucía avanzó con paso firme hacia Yamal, pero de pronto una figura la interceptó. Señor Yamal, al fin tengo el honor de conocerlo. Era un hombre de unos 50 años, con un traje azul marino. Juan Cruz. En ese momento, lo miraba con respeto y cierta incomodidad. Pero Yamal actuó como si no lo oyera. Inclinó la cabeza y siguió conversando conmigo. Sonriente, ese desdén descarado no hizo más que pisotear la dignidad de Juan Cruz. Especialmente justo delante de tanta gente. Y más aún cuando esas personas no eran comunes, sino en su mayoría empresarios o celebridades. Lo ocurrido hoy no era otra cosa que una bomba. Seguro explotaría en el mundo financiero y en el del espectáculo. Pero en ese momento, Juan Cruz ya no se preocupaba por esas cosas. Lo que le angustiaba era la supervivencia del Grupo Cruz. En apenas un mes, las acciones del grupo habían caído en picada, casi tocando fondo. Si lo expulsaban de la bolsa, la familia Cruz estaría completamente arruinada. Tras varios días de investigación, Juan Cruz finalmente descubrió al culpable de la caída estrepitosa de las acciones, Yamal. No comprendía el motivo, pero por la supervivencia de los Cruz, no tuvo más remedio que humillarse, suplicándole que les dejara una salida. Aparté la vista, incapaz de contemplar aquella escena, al ver que Yamal no le prestaba atención. Juan Cruz, avergonzado, dijo con cautela: Señor Yamal, le ruego que tenga compasión, que nos deje un camino para sobrevivir. Yamal le lanzó una mirada indiferente. ¿Un camino para sobrevivir? No entiendo de qué habla. El rostro de Juan Cruz se tornó aún más incómodo, su voz llena de pesar. Las acciones de los Cruz están a punto de tocar fondo. Acabo de revisar y parece que su empresa está manipulando las cotizaciones. No sé en qué hemos ofendido a usted, pero le suplico que nos dé una oportunidad. De ahora en adelante, la familia Cruz estará a su servicio. Señor Yamal. Aquellas palabras fueron como una bomba de relojería. Todos miraron sorprendidos a Yamal. Acababa de levantar capital, y ahora atacaba al Grupo Cruz, incluso llevándolos al borde de la bancarrota. En San Pancho, ¿cuánto poder y contactos tendría en sus manos? Lucía frunció levemente el ceño. Sus ojos no se apartaban de Yamal. Ese era justamente el efecto que él deseaba. Sonrió. No es imposible perdonar a los Cruz. Entonces, beba todo el licor de esta mesa. Y lo consideraré. Al escuchar que había esperanza, el rostro de Juan Cruz mostró un destello de alegría. Pero al girarse, al ver 6 botellas de so alineadas sobre la mesa, su sonrisa se congeló de inmediato. ¿Todo esto, tengo que beberlo entero? Juan Cruz siempre había tenido buena resistencia al alcohol, pero jamás en tal cantidad. De hacerlo, pondría en riesgo su vida. Yamal sonrió con frialdad. Si no lo hace, considere que nunca dije nada. Espere, lo haré, lo beberé todo, sin querer perder su única oportunidad. Juan Cruz tomó temblando una botella de so. La destapó y vertió el contenido en su garganta. Yamal cruzó los brazos, mirando la escena con diversión. Tras la primera botella ya no podía mantenerse en pie, pero aún así apretó los dientes y alzó la segunda. La tercera, el licor se escurría por la comisura de sus labios.
empapando su costoso traje. Su miseria en ese momento. Era como pagar las deudas de su propio hijo. Al levantar la tercera botella, el sonido de los tragos resonó en todo el salón. Y todas las miradas se posaron sobre él. El grupo Cruz, aunque de segunda categoría, aún gozaba de cierto renombre. Pero aquel día, su presidente era humillado cruelmente. Frente a todos en la fiesta. ¡Puaj! Juan Cruz escupió un chorro de sangre. Su cuerpo tambaleó y cayó pesadamente al suelo. Ya no puedo más. Señor Yamal, se lo ruego, tenga piedad. Sufría arcadas, vomitando una mezcla de vino y sangre. Pero aquella imagen patética no conmovió a Yamal en lo más mínimo. Ya lo dije, si lo bebías todo, lo pensaría. Pero tú, no lo lograste. Yamal sonrió con frialdad. El grito agónico resonó antes de que Juan Cruz perdiera el conocimiento. La reputación de Yamal sacudió de inmediato todo San Pancho. Sacaron a toda prisa a Juan Cruz. Se supo que, al llegar al hospital, estaba casi al borde de la muerte. Por suerte, los médicos lograron salvarle la vida con un lavado gástrico. Pero el sangrado en la mucosa estomacal era severo. Al menos necesitaría meses de recuperación. La fiesta no se detuvo por aquella escena. Dentro de mí seguía reinando la calma. Hermano, considera que ya he vengado tu afrenta. Yamal me rodeó los hombros, sonriendo con los ojos entornados. ¿Valió la pena la copa de champán? Esta fiesta costó una fortuna. Por supuesto que sí. No olvides cómo te trató ese mocoso López. Tú eres demasiado indulgente. Desde la universidad hasta ahora no has cambiado nada. Un caballero puede esperar para vengarse. Pero lo mejor es hacerlo en el acto. Si hubiera sido yo, habría encontrado 100 maneras de hacerlo morir. Murmuré, mirando las luces brillantes fuera de la ventana del hotel. ¿De verdad, no he cambiado nada? La fiesta llegó a su fin. A partir de ese día, las acciones de los Cruz siguieron desplomándose. Sabiendo que Yamal siempre cobraba venganza. Tal vez en serio quería hundir al grupo Cruz. Pero no era algo en lo que yo necesitara intervenir. Lo conocía bien, y sabía que no podría detenerlo. Al día siguiente, Yamal nos llevó a un karaoke. A su lado, una chica nueva. Ya estábamos acostumbrados. En estos años, habían pasado por su lado todo tipo de mujeres. Al menos unas cuantas centenas. Cada vez parecía que alguna sería su novia formal. Pero enseguida terminaba rompiendo. Las razones eran incontables. Que si tenía poco pecho. Que si piernas gruesas. Siempre encontraba algún defecto que le hacía perder la paciencia. Como siempre, yo no le di importancia. Al fin y al cabo, al día siguiente otra cara desconocida ocuparía ese lugar. Pero cuando vi claramente el rostro de la chica de hoy, por poco escupo el agua que bebía. Era Lucía. De inmediato agarré a Yamal a un lado, apretando la voz entre dientes. ¿Qué demonios pretendes hacer? Él se encogió de hombros, esbozando una sonrisa pícara. Yo no hice nada, fue ella quien se me pegó sola. Por más que la aparté no sirvió de nada. En efecto, durante toda la fiesta, Lucía se aferró a Yamal sin soltarlo. Incluso tomó un sorbo de licor y lo besó en los labios, provocando carcajadas en toda la sala privada. Involuntariamente recordé la fiesta de ayer, cuando Yamal jugó con el grupo de segunda categoría de los Cruz de López. Quizá por eso en el corazón de Lucía nació un cambio repentino. Un cambio tan rápido que me tomó desprevenido. Aunque tampoco me sorprendió demasiado. En ese instante, la puerta de la sala se abrió de golpe. López entró encorvado y fue directo hacia Yamal. Como si lo hubiera previsto, cruzó una pierna, levantó levemente el mentón, con un aire relajado pero arrogante. Yo permanecí sentado, curioso por ver la escena. ¿Qué pasa? ¿Joven López también tiene interés en divertirse con nosotros? Raya. Yamal subió adrede el tono, con un brazo abrazando a Lucía. Ella ni se inmutó, seguía pegada a él. Si vienes a divertirte, eres bienvenido. Continuó Yamal. Pero si vienes a buscar problemas. La sonrisa desenfadada en su rostro se borró de golpe. Se incorporó y lo miró con ojos gélidos. López, al verlo, tragó las palabras que estaba a punto de soltar. Pero Yamal volvió a sonreír con malicia. Su mano descendió hasta el muslo blanco y terso de Lucía, acariciándolo con picardía hasta que ella dejó escapar un gemido. Ver a su prometida siendo jugueteada por otro hombre frente a sus ojos hizo que López solo pudiera apretar los dientes y tragarse las lágrimas. Lucía, tu piel es tan suave, tan elástica, Raya. Yamal fingió un aire lascivo. Sus manos jugueteaban sin cesar en las piernas de ella. Lucía, jadeando, respondió, mientras al señor Yamal le guste. Por supuesto que a mí también. Cada palabra era como un puñal hundiéndose en el corazón de López. Con esfuerzo forzó una sonrisa. Señor Yamal, David, perdón por interrumpir. Les deseo que se diviertan. Cuando se disponía a irse, Yamal lo agarró del cuello de la camisa y lo estampó contra la mesa. ¿Acaso te di permiso para irte? López no se atrevió a resistirse, el rostro encendido de humillación. Has molestado a mi hermano. ¿No deberías disculparte primero con David? Raya. Yamal sonrió de lado, presionándolo aún más. López levantó la mirada hacia mí, impotente y avergonzado. La escena me recordó a otra muy similar del pasado. Lo siento, señor David.
dijo entre dientes. Me incliné a propósito, como si no escuchara. ¿Qué? Habla más alto. No oí bien. Perdón, señor David, Raya. López cerró los ojos con fuerza, gritando con desesperación. Ante la fuerza absoluta, no tenía más remedio que agachar la cabeza y soportar la humillación. Pero, de repente, la puerta volvió a abrirse. La que entró fue Verónica, con un vestido blanco largo. En ese instante, me pareció ver aquella silueta de los días de universidad. Pura, luminosa, el sueño que había perseguido toda mi juventud. Pero al ver la escena, se quedó petrificada. De inmediato apartó a Yamal. Se giró y me gritó de frente. David, ¿cómo pudiste volverte así? ¿Eres siquiera el David que yo conocía? ¿Cómo puedes ser tan cruel con alguien? Ya no hay nada entre nosotros. ¿Por qué tratar así a López? Me quedé atónito. Verónica, ¿pretendía usar esto para ganarse el favor de López? Antes, habría cedido por ella, pero en ese momento, la última pizca de compasión desapareció. Solo me sentí un necio. ¿Cómo había podido enamorarme de una mujer tan ciega? Claramente López había elegido a Lucía, y aún así ella seguía obsesionada con volver atrás. La imagen de Verónica en mi corazón, finalmente, se desvaneció por completo. López, furioso, la apartó de un empujón. ¿Y tú qué pintas aquí? Fuera de mi vista. Verónica quedó paralizada, incrédula. Lucía está con otro hombre. ¿Yo te ayudo a salir del paso y aún así me echas? López respondió con frialdad. Eres tú la que se pasa de la raya. Lucía es la hija del grupo Maxi. ¿Y tú qué eres? ¿De verdad aún te crees la señorita de la familia Martínez? Aquellas palabras fueron como cuchillas. Luego volvió a mirarnos, inclinando la cabeza. Señor David, señor Yamal, lo ocurrido antes fue culpa mía. Les ruego que perdonen a mi familia. Yamal sonrió con desdén. Está bien. Ayer quedaron 3 botellas de licor. Bébelas todas y te perdonaré. López miró las 3 botellas de so que quedaban sobre la mesa. Su rostro palideció de terror. Él tragó saliva. Ayer su padre apenas logró terminarse 3 botellas y acabó en el hospital. Si esta vez él también se bebía esas 3, probablemente no viviría para contarlo. López, no es que no te dé oportunidades, dijo Yamal, recostado en el sofá, sin dignarse a mirarlo, sino que incluso cuando las tienes, no sabes valorarlas. No seas excesivo. Por fin López explotó, con la mirada encendida de furia. Y sí lo soy, replicó Yamal con frialdad, cuando te enredaste con la mujer de mi hermano. Debiste prever este desenlace. El semblante de Yamal cambió de golpe. Yo sabía que esta vez estaba verdaderamente enfadado. Y también empecé a ponerme serio. Ya lo verás, la familia Cruz luchará hasta el final. Aunque tengamos que hundirnos todos juntos, gruñó López, mirándonos con odio antes de dar media vuelta y marcharse. En cuanto a Verónica, que había provocado la escena, ordené que la echaran sin contemplaciones. Los dignos de compasión siempre tienen algo de culpa. ¿No crees que lo de ahora fue demasiado? Le pregunté. Yamal dio una calada a su cigarrillo, mirándome con aire satisfecho. Excesivo, sí, muy excesivo, David, pero cuando tú pierdes la paciencia, realmente intimidas. Ja ja ja, ¿en serio? Yo también lo noté, aunque tu ojo para elegir mujeres sí que es pésimo. Esa tal Verónica. Yamal se mordió la lengua y tragó las palabras, sin querer continuar. ¿Y qué hay de los Cruz? ¿De verdad piensas arriesgarlo todo contra ellos? Ridículo. ¿Qué derecho tienen los Cruz a arrastrarnos aún? Todos pierden. Ya veremos qué tanto alboroto pueden causar. La sonrisa confiada de Yamal se dibujó en sus labios. Aunque el mundo empresarial, siempre cambiante y cruel, ya preparaba una nueva batalla. Enseguida, López regresó para trazar un plan con su padre. Varios clanes de vieja data se aliaron, decididos a lanzar un contraataque final. Pero nada de esto escapaba al ojo de Yamal. Jamás imaginé que este muchacho López llegaría a pactar con los García. Varias compañías menores ya se habían retirado de la alianza de tercera línea. ¿Y con tan poca fuerza aún pretendían arriesgarse contra nosotros? Yamal observaba la pantalla del ordenador y las acciones del Grupo Cruz desplomándose sin freno, mientras en la comisura de sus labios se asomaba una mueca de triunfo. Yo lo preví con calma. No te confíes, no vaya a ser que los Cruz tengan un as bajo la manga. Ja ja ja, durante todos estos años en San Pancho, el negocio de los Cruz jamás logró despegar. ¿Sabes por qué? Porque todos sus socios guardan relación con mi familia. Cruz puede tener ambiciones, pero ni la fuerza ni la base necesarias. El viejo de esa casa siempre intentó jugarle sucio a mi padre. Así que yo ya había dejado un camino preparado. Basta con que lo ordene y todos los colaboradores de los Cruz cancelarán sus contratos de inmediato. Lo miré con interés. No cabe duda, digno hijo de millonario. En todo lo que haces, aseguras la victoria. Ja ja ja, David, tú sí que eres astuto. Apenas han pasado unos años y ya estás completamente integrado en este círculo de San Pancho. La última esperanza de los Cruz quedó depositada en los García, la familia de primer rango en San Pancho, con un poder e influencia descomunales. Al no llegar a un acuerdo con Yamal, López buscó a Alexis, heredero de los García, dueño de un capital y conexiones aplastantes. Pero ante un clan de tercera como los Cruz, Alexis no mostró mayor interés.
HMPH, ese tal Yamal se cree el rey en San Pancho. Desprecia a todos, incluso a los García. Un sujeto así, arrogante y sin freno, terminará por desestabilizarlo todo, si tú no lo pones en su sitio. En adelante todo el sector financiero lo tomará él como referente, dijo López. En tono de provocación, quizás ya no le quedaban alternativas. Sus palabras encendieron la chispa. Alexis entrecerró los ojos y sonrió con frialdad. Bien, puedo ayudarte. Quiero ver hasta dónde llega la arrogancia de ese tal Yamal. Alexis aceptó. En ese instante, López por fin vio un rayo de luz antes de la ruina. Con el respaldo de los García, la familia Cruz, que estaba al borde del colapso, al fin tenía capital para enfrentarse a Yamal. Las acciones, que se habían desplomado, se dispararon tras la inyección de fondos, alcanzando rápidamente un nuevo máximo histórico. Los Cruz estaban exultantes. Incluso Juan Cruz, postrado en la UCI, no dejaba de mirar el tablero, viendo con júbilo cómo sus acciones alcanzaban el límite superior. Yamal, las acciones de los Cruz vuelven a subir. Durante esos días, no vi a Yamal mover un dedo en el mercado. Se comportaba como siempre, llamadas triviales, risas constantes, y cada 2x3 un «mi amor» en los labios. Él bostezó, como si todo estuviera previsto. Que suban, al final, todo volverá a su punto de partida. No les daba la menor importancia, como si tuviera la victoria asegurada. Y justo cuando los Cruz estaban rebosantes de esperanza, el precio se desplomó de golpe, cayendo del cielo al infierno. Juan Cruz, en la UCI, al verlo, escupió un gran chorro de sangre y expiró en el acto. En un instante, toda esperanza de López se hizo añicos. La familia Cruz quedó en bancarrota absoluta. La causa de semejante desplome fue que Alexis, de pronto, retiró todo su capital y rompió los lazos con los Cruz. La razón era sencilla. Él y Yamal eran viejos amigos. Yamal había previsto desde el inicio que López acudiría a Alexis, y todo formaba parte de su plan. De hecho, al comienzo Yamal no pensaba ser tan despiadado. No pretendía extinguir por completo a los Cruz. Pero la aparición de Verónica lo llevó a decidirse. Más tarde supe que ella enloqueció. Pasaba los días entre risas y llantos. El valor de mercado de nuestras compañías había alcanzado ya los 100.000 millones. Yo estaba en mi oficina, contemplando la perla oriental. David, mis padres otra vez te han buscado candidatas. Farfullaba Yamal a mi lado. Todas son hijas de grandes familias. Todos te admiran, joven, brillante. Mis padres se desvelan por ti, ¿sabes? Ni siquiera yo tengo novia aún. La gente de fuera diría que tú eres su hijo biológico. No yo. Me tapé con acento agudo los oídos y bajé las escaleras para huir de su parloteo. Afuera, un alboroto. Los guardias de seguridad forcejeaban. Una voz femenina chillaba. Soy la esposa de su presidente. Déjenme entrar. Era la voz de Verónica. Fruncí el ceño. Apenas me vio. Corrió hacia mí. David. Solo me quedas tú. Solo tú. Los guardias la apartaron. Ella se desplomó en el suelo, llorando. Vivirás eternamente en el remordimiento. Reí con frialdad. ¿Y por qué no se arrepintió cuando me abandonó? Verónica trató de justificarse. En aquel entonces estaba ciega, creyendo en ese supuesto primer amor. López, David, ten la certeza de que ahora te amo con todo mi corazón. Me quedé perplejo, sin saber si realmente había perdido la cordura. ¿Acaso creía que, porque no estaba con nadie, aún la amaba? Sonreí con desprecio. Ja 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 ja. Verónica, ya es demasiado tarde. Aquel diluvio arrastró consigo todo lo que alguna vez sentí por ti. Yo, David, ya no soy el ingenuo de antes. Adiós. Espero que nunca volvamos a encontrarnos. Ella rompió en llanto, desesperada. Ordené a los guardias que la sacaran en vilo. Queda prohibido dejarla entrar de nuevo. Yo ya tenía una nueva vida. ¿Para qué regresar a los brazos de alguien tan indigna como Verónica? Fin.